Tenía que suceder así. Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México, y les doy la bienvenida a la devocional de la zona de este día, lunes, 6 de febrero del año 2023. Si estamos vivos, vivamos. Hemos dicho que es importante aprender de la historia. Y cuando vamos a la historia, nos encontramos con sucesos que eh, causa dolor leerlos. Y no sé a ustedes, pero a mí la pregunta que me viene mucho cuando estoy repasando la historia, la pregunta que me viene a la mente muy a menudo es, ¿y tenía que ser así? Mm, El día de ayer platicaba con un amigo, hermano en la fe, y comentábamos acerca de eh, el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, o previo a la Segunda Guerra Mundial. Hay un libro que se llama Holocausto, así precisamente, y, y nos narra la historia de una familia judía. Parte del relato ocupa el levantamiento judío en el gueto de Varsovia y las victorias que el pueblo judío tuvo sin tener armamento. Simplemente se decidieron a insurreccionarse. Mm, Y yo me pregunto, cuando leí eso originalmente, hace muchos, muchos años, yo me preguntaba, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué sufrieron tanto? ¿Tenía que ser así? Bien, vamos a ir a la Biblia y nos estaremos haciendo esta pregunta y Dios nos va a responder. Eh, Vamos a orar y leemos en el primer libro de Crónicas. El día de hoy estaremos leyendo, ustedes, perdón, el capítulo 10, los versículos del 1 al 14. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y lo mucho que tienes para enseñarnos. Ahora te suplico que aprendamos, Señor, de tal manera que nuestra vida siga la dirección que tu palabra quiere darle a cada día de a cada uno de nuestros días. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice así, como mencionaba yo en el capítulo 10 del primer libro de Crónicas, y son los versículos del 1 hasta el 14 que voy a leer. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Melquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero, toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus 3 hijos murieron allí juntos y su dinastía llegó a su fin. Cuando los israelitas que estaban en el valle de Jezreel vieron que su ejército había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos en el monte Gilboa. Entonces le quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante sus ídolos y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de regreso a Jabes. Luego enterraron sus huesos debajo del gran árbol en Jabes y ayunaron por 7 días, de manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una medium
en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Hasta aquí la lectura en la Biblia. Tenía que ser así. El mismo David escribió un salmo en el que con otras palabras abordaba esta idea. En ese canto fúnebre que Saúl escribió por Saúl y Jonatán, su hijo, decía: ¿cómo han caído los valientes en el campo de batalla? Tenía que ser así. Tenía que caer así el rey del pueblo de Dios, el primer rey del pueblo de Dios. Tenía que quedar la historia de Israel marcada por una derrota tan terrible. Tenía que haber sido así, que los filisteos le cortaron la cabeza y le expusieron como trofeo. Tenía que ser así. Y la respuesta la encontramos en este pasaje. No, no tenía que ser así. No tenía que haber sido así. Saúl murió y pasó de esa forma, y la historia de Israel quedó escrita con... la historia del reinado de Israel quedó escrita de inicio con una terrible derrota, porque Saúl, el rey, fue infiel al Señor. No tenía que haber sido así, porque cada uno tiene la oportunidad de entregarle fidelidad al Señor. Inclusive, dice este pasaje, lo dice muy claro: aquel día que consultó a una adivina, a una medium, no tenía por qué haberlo hecho. Debió haber consultado a Dios, pero no lo hizo. Hizo lo contrario. Hermano, amigo, vayamos al grano. Hermana, amiga, vayamos al grano. La clave es la fidelidad a Dios. Y a pesar de las circunstancias, la fidelidad a Dios siempre nos va a sacar adelante. Algún maestro me enseñó esto. No es tan importante la manera en que se empieza como lo es la manera en que uno termina. Hermanos, así es. Amigos, hermanas, amigas, así es. No es tan importante el cómo iniciamos, sino cómo terminamos. Que los que vienen detrás nos hallen fieles. Que terminemos fieles al Señor. Eso determinará el resultado final. Tú y yo pasamos por dificultades en la vida, situaciones que nos hacen temblar inclusive, y nos duele, nos lastima. Enfermedades, problemas, incomprensiones, desgracias, tanto, ni siquiera podría yo hacer una lista definitiva de todo lo que nos puede pasar a mitad del camino y que nos empuja a la infidelidad. Podría empujarnos a la infidelidad. Uno decide. ¿Consulta a los adivinos, a los mediums, o consulta uno a Dios? ¿Le da uno la vida al placer superficial o se la da a Dios? ¿Busca uno un lugar en el mundo? ¿Busca uno sobresalir como profesional de su área de desarrollo, de su carrera? ¿Busca uno hacerse de riquezas temporales o busca uno serle fiel a Dios? Y podría alguien preguntar: ¿pero qué serle fiel a Dios da de comer? ¿Qué serle fiel a Dios da casa? ¿Qué serle fiel a Dios da oportunidades en la vida, perdón? Y la respuesta es definitivamente sí, las mejores, lo mejor. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, dijo el Señor Jesús, quien nunca ha mentido, ni nunca mentirá. Que no lleguemos al final de nuestros días y nos preguntemos: ¿tenía que haber sido así? No, no tenía que haber sido así. Inclusive hoy tenemos la oportunidad de buscar a Dios y de cambiar el rumbo de
de nuestra historia, de infieles a fieles a Dios. Si estamos vivos, vivamos, aprendamos de la historia y aprendamos a ser fieles a Dios, porque Dios nunca falla. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Síguenos formando, que realmente nos formemos a tu lado. Cambia nuestra manera de entender, de vivir, de pensar. Te lo pido en Cristo Jesús. Te doy muchas gracias. Amén. Si esto ha sido de bendición para usted, nos vemos por este mismo medio el día de mañana. Primero, Dios. Si esto ha sido de bendición para usted, para ti, te pido que le des like a nuestros videos, que compartas nuestros audios, que animes a la gente a que se suscriba a nuestros medios de comunicación. Comparte esto si te ha bendecido. Seguramente a otros les será de bendición también. Hasta mañana y que Dios les guarde y les bendiga. Que tengan hermoso día. Amén.